Buscando una lijadora en la web, me encontré este equipo que me pareció bastante bueno, solo que costaba $470. Así que me construí uno y solo me costó $30. Necesitaremos un motor de lavarropas y algunos ejes como los mostrados. Comenzaremos perforando el primer eje para luego crearle rosca. El segundo eje es similar, solo que perforaremos dos agujeros. Tenemos listo nuestro motor. Ahora necesitaremos una base donde sujetar todo. Necesitamos un agujero acá para acceder al sistema de polea. Nuestro motor venía con su base y vamos a utilizarla en este proyecto. Como ves, debemos reducir su tamaño para que encaje a la perfección. Ahora vamos a construir la base. El segundo agujero nos dará acceso a la base del motor.
Acá usé un ángulo de 1 pulgada y un machuelo de 1/4. Para la base y la guía, usar lámina o chapa de 4 milímetros.